vamos a terminar este mes declarando también el poder que tiene el Evangelio de Dios. Dice que sirve para destruir toda potestad, para traer luz en medio de las tinieblas, y eso Amén. confesamos con nuestra boca y también lo confesamos con nuestra vida diaria al leer su palabra y ponerla por práctica, ¿verdad? Eso trae luz y claridad a nuestras vidas y a aquellos que nos rodean. Así que vamos a cantar esta alabanza en honor a su palabra. Amén. Amén. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre de pecar, es el Evangelio de Dios, para proclamar al poder libertad, nueva vida al que no puede más, para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios, para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, derramó su sangre por su amor, es el Evangelio de Dios, Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su esposa reinará, es el Evangelio de Dios, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Dios. Amén. Eso es lo que profesamos, ¿verdad? Con nuestra boca, lo que leemos, el que el Señor nos ayude no solo a ser oidores, como dice su palabra, sino hacedores de ella también, porque trae todos estos beneficios como cantábamos recién. Nos libera de toda oscuridad, nos da la luz, nos ilumina a nosotros para saber cómo caminar en este caminar cristiano y también ilumina a otros. Amén. Así que sí, y a Dios sea la gloria solamente, porque hay un poder sobrenatural que solo Dios puede derramar, que nosotros no lo podemos hacer, y es a través de su palabra cumpliéndose en nuestras vidas y transformando. Y su palabra también dice que en el gozo de Él nos fortalecemos, amén, que cuando somos débiles, ahí viene Él y en nuestra debilidad Él nos fortalece. Y eso vamos a declarar hoy: Señor, yo en ti me fortalezco, amén. Así que si andamos medio desanimados o medio cansados físicamente inclusive, podamos decirle: Señor, ven con tu gozo y lléname y yo me fortalezco, amén. En el nombre de Jesús. En el gozo del Señor yo me fortalezco. En el gozo del Señor yo me fortalezco. Él me da alabanzas nuevas que le canto, que hablan de su amor, que hablan de su amor por mí. Hoy declaramos eso. En el gozo del Señor yo me fortalezco. En su
su amor por mí. En el gozo del Señor yo me fortalezco, sí Señor. En el gozo del Señor yo me fortalezco, sí Señor. Me da alabanzas nuevas que le canto, que hablan de su amor, que hablan de su amor por mí. Queremos habitar aquí, quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti, Jesús. Quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti, y meditar en ti, y meditar en ti. Sí, Señor, tú eres las respuestas a nuestros problemas, Señor. Tú eres la fortaleza en medio de las dificultades, Señor. Tú eres todo para nosotros, Señor. Lo hemos comprobado una y otra vez. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más te amo.
niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, tú me amaste a mí, me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Sí, Señor. Le voy a pedir a Eli con toda libertad que ella pueda estar pasando hoy aquí y hablarnos lo que el Señor le haya puesto en su corazón. Empiezan a chiflar los micrófonos. Que el Señor les bendiga. Tomen su asiento. Y terminando este domingo de septiembre, ¿de qué podemos hablar? De Halloween. No, pero de Halloween arrancamos el mes que viene. No a favor, en contra, no venga vestido de brujita y de demonio, que tenemos que empezar a reprendernos, en contra. Pero bueno, vamos a terminar este mes de septiembre hablando de la Biblia. No es que no vamos a hablar más de la Biblia hablamos todo el año, ¿no? Pero está bueno, como decía Silvana, tomar un mes para darle énfasis, importancia, que la tiene merecida, a la Biblia. Así que vamos a terminar hoy hablando de la Biblia este mes. Y lo invito a ir a lo importante. Los invito a abrir allí en Juan capítulo 8, verso 48 al 59. Amén. Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Amén. Y era una conversación que se tiraron con todas las flores, ¿no? Los judíos le decían a Jesús endemoniado, Jesús le decía mentiroso. Y así estaban, pero arrancaron aún diciéndole a Jesús: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano. Y decirle eso ya era un insulto. No era como decirle eres un hereje. El samaritano era alguien que ellos despreciaban, no querían. Y ya arrancaron: no decimos bien en decir que sos samaritano. Y como si fuera poco, insistían en decirle a Jesús que tiene demonios. Y Jesús le decía: ustedes son mentirosos, porque dice: ustedes dicen que su Dios es mi Padre. Pero si realmente ese fuera su Dios, ellos serían conscientes de quién tenían enfrente y entenderían las palabras de Jesús. Mientras Jesús le hablaba de cosas espirituales, ellos ¿con qué le respondían? Con cosas terrenales, ¿verdad? Cuando Jesús le decía: el que guarda mi palabra nunca verá muerte, ahí saltaron. Pero si Abraham murió, si los profetas murieron, ¿qué estás diciendo? Pero Jesús no le estaba hablando de una muerte física de la que muchos han pasado, a otros le tocará pasar. Jesús estaba hablando de algo espiritual.
¿no? El que guarda mi palabra no verá muerte, hablando de que iba a tener la salvación, de que no iban a ir al infierno, de que iban a ser salvos. Pero ellos lo llevaban a una muerte física. Entonces decían, Abraham murió, los profetas, y dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Y lo irónico era que sí tenían enfrente a alguien mucho mayor que Abraham, mucho mayor que los profetas, y ellos que se hacían los tan sabios, no eran capaces de distinguir a qué tenían enfrente y lo cuestionaban. ¿Acaso eres mayor? Sí, claro que era mayor. No, digo, las cosas que Jesús tuvo que soportar en la tierra, no solo la cruz, sino que lo llamaran endemoniado, personas que se creían sabios, que solo querían refutar a lo que él decía, ¿no? Y dice, mi Padre es el que me glorifica, decía Jesús, el cual vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco, y dice Jesús, y guardo su palabra. Y pensaba qué difícil es llevar una conversación con personas que ya tienen un prejuicio hecho, con personas que no quieren escuchar, que quieren discutir, que quieren refutar, que quieren callar, ¿no? Eso es lo que le pasaba a Jesús. No querían escucharlo, ya tenían un prejuicio con él y no estaban como dispuestos a recibir nada de él. Y yo decía, cualquier parecido con la realidad hoy, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en cuanto a Dios y en cuanto a la Biblia, lo único que tienen es un prejuicio, que lo único que quieren es combatir a la Biblia, quieren refutar lo que dice la Biblia, quieren callar lo que dice la Biblia. Y cuando no hay argumentos, cuando no hay manera de callar esa verdad, recurren ¿qué? A la violencia. A Jesús fueron, dice, a arrojarle piedras, no teniendo argumentos, ¿no? ¿Con qué callarlo? Bueno, vamos a apedrearlo. Y Jesús se fue. Digo, y hoy en día no pasa un poco lo mismo, ¿no? Se quieren levantar a callar, a refutar, a no escuchar la palabra de Dios. Y cuando no hay argumentos que puedan callar la verdad de Dios, hoy se recurre a la violencia. Hoy capaz no agarran piedras, como en el tiempo de Jesús, hoy agarran armas, ¿no? Hace poco supimos de un caso de alguien a quien le dispararon que iba a las universidades, Charlie Kirk, y él hablaba la verdad, él hablaba la Biblia, algo que no pasó de moda. Y venían y muchos se enfurecían a no poder refutar lo que él decía con la verdad, porque muchos no los apoyaban ni la ciencia ni la biología, nada. ¿Y qué les daba eso? Bronca, no podían callar la verdad. Entonces, ¿qué tuvieron que recurrir? A la violencia. Y es algo que a Jesús le tocó pasar, y es algo que pasa desde antes de Jesús todavía. Y ayer encontré ese video que me vino porque hablaba justito de lo que yo tenía. Anoche lo encontré, dije, bien de Dios. Pensando justamente en esto, ¿no? Cuánto odio, cuánta resistencia a lo largo del tiempo, cuánta violencia ha soportado la Biblia, que empezó hasta antes de Jesús. Yo traje un pequeño resumen que dice, en el Imperio Romano, Antíoco IV, en el 175 al 164 antes de Cristo, intentó erradicar las escrituras judías, prohibiendo la ley y quemando los rollos. El emperador Diocleciano, en el 303 después de Cristo, ordenó destruir todas las Biblias y castigar con muerte a quienes la conservaran. En la Edad Media hubo épocas en que la Iglesia institucional prohibió la lectura de la Biblia en lenguas comunes. Latín era el único permitido. Quienes tradujeron o difundieron la Biblia, como vimos, al idioma del pueblo, fueron perseguidos. Juan Wycliffe, en 1320 al 1384, tradujo la Biblia al inglés. Después de muerto, lo desenterraron y quemaron sus restos por considerarlo hereje. William Tyndale, que vimos, de 1494 a 1536, tradujo el Nuevo Testamento al inglés, fue estrangulado y quemado. La Revolución Francesa en el siglo XVIII se declaró la muerte de Dios y se intentó reemplazar la Biblia por la razón humana. El comunismo del siglo XX. En países como la Unión Soviética, China, Corea del Norte, se prohibió la Biblia y se destruyeron copias. Aún así, la palabra se siguió copiando y distribuyendo en secreto. Dictaduras modernas. En algunos países aún hoy está prohibido poseer o distribuir la Biblia. Ejemplo, Corea del Norte, Afganistán y Arabia Saudita.
Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Cada intento de destruir la Biblia ha fracasado. Hoy sigue siendo el libro más traducido, publicado y leído del mundo. Conclusión, la historia demuestra que aunque reyes, emperadores, instituciones y gobiernos intentaron destruirla, la Biblia permanece indestructible porque es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué les parece este librito? Y yo digo, si esta Biblia fuera cosa de hombre, ya estaría recontra exterminada. ¿Qué libro a lo largo de la historia podría resistir tanto odio, tanta violencia, tanta persecución? Sin duda que hay un poder sobrenatural que hace que este libro, dice, sea indestructible. Porque no es palabra de hombre, sino porque es palabra de Dios. Pero uno dice, ¿por qué personas, imperios, movimientos a lo largo de la historia han intentado destruirla sin éxito? A la vista está. ¿Por qué? Porque detrás de cada rey, de cada persona, de cada imperio, de cada movimiento, hay un espíritu que se mueve, que se ha movido y que se quiere seguir moviendo. Es un espíritu anticristo. Un espíritu que no solo va contra Cristo, sino que va contra la palabra que da testimonio de Él. Esa palabra que revela a Cristo. Esa palabra que nos salva. Porque Jesús, ¿qué les decía? El que guarda mi palabra no verá muerte. Y hoy en día se sigue teniendo esta persecución y no va a parar esa persecución. Algunos, como el hermano decía, la quieren tildar como un libro antiguo, de fantasía, de cuento, ¿verdad? Y alguien decía, nunca vi que alguien fuera a la cárcel por leer Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente. Están enojados con La Bella Durmiente porque dice que el príncipe ahora le dio un beso sin permiso, ¿no? Entonces las feministas están enojadas, pero la despertó, yo qué sé, sirvió igual, ¿verdad? Pero dice, nadie por leer Blancanieves, vieron a alguien que fue preso porque lo agarraron en la plaza leyendo La Cenicienta, ¿verdad que no? Entonces dice, si ponen a la Biblia al mismo nivel que un libro de cuento, Blancanieves, La Cenicienta, está ahí en el cajón, es un libro inofensivo. ¿Por qué alguien iría a la cárcel por leer un libro de cuento y de fantasía como lo quieren tildar? ¿No será porque saben que es un libro demasiado poderoso, que no hay nada de fantasía acá y a algunos les molesta? Que es un peligro para el negocio de algunas personas que tienen el negocio, por ejemplo, atando a personas en adicciones. Y cuando esas personas se encuentran con la Biblia y con Dios y son libres, ahí se arruina un negocio. Pero a ellos no les sirve que conozcan un libro que los libera de toda adicción. Y el negocio de ellos está en tenerlos atados. Adictos, ahí está su negocio. ¿Verdad? Que cuando la Biblia abre los ojos de personas al ver que están trabajando de algo que no está bueno, y deciden cambiar de vida, arruinan negocios. Y alguien decía, la Biblia de hoy es un peligro en países porque hay líderes que les molesta que la Biblia diga que hay que adorar solo a Dios, como cantábamos. Y a Dios sea la gloria. Dice, hoy hay líderes políticos que ellos quieren ser en su nación más que un presidente como un Dios y tener la adoración. Entonces no quieren un libro que lleve al pueblo a adorar solo a uno y que sea Dios. Pero muchas cosas vamos a tener que seguir sufriendo como cristianos al ver que se levantan contra la palabra de Dios. Pero creo que hoy Dios nos quiere dejar un consejo como Pablo se lo daba a Timoteo, que está en 2 de Timoteo 3, capítulo 14 al 17, y yo se los leo. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Pablo le hablaba a Timoteo acerca del carácter de los hombres en los postreros tiempos, ¿no? Y podíamos sentirnos identificados con alguna de las descripciones que Pablo da. Dice que iban a ser hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y yo pensaba cuando leía acá hombres crueles. Mirábamos el informativo estos días y uno ve el informativo y dice, por Dios, hay hombres crueles por todos lados. Y mujeres también, ¿no? Pero estas chicas que mataron en Argentina, digo, no solo alcanza con matar, sino lo que fue la tortura, las cosas que le hicieron. Y uno dice, qué crueldad. ¿Cómo el ser humano puede ser tan cruel? Cosas que uno no haría por ahí con un animal o con un perro. Mamá entró indignada y con el perro le aplastó la planta, se la hizo pomada. Entró enojadísima. Toda la noche se dedicó el perro a romperle esa planta que ella la cuidaba. Y qué gana de matarlo. Y no es la primera que hace. Pero verdad que uno igual le da de comer, uno no le hace mal, aunque le dan ganas de matarlo. Pero uno no es capaz de hacerle daño ni siquiera a un animal, que ni mucha cosa buena hace. Pero hay personas que son capaces de tener una crueldad que uno dice, por Dios, ¿no? Con las cosas que ven en el informativo, ¿qué pasa? Pero en medio de todas esas cosas que vemos, dice, y aún peores veremos. Pablo le da un consejo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de qué has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Digo, Jesús le decía a los judíos, guardando mi palabra no verán muerte. Pablo le decía a Timoteo que las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, las escrituras están ligadas a nuestra salvación. Y por eso es un libro tan atacado y tan odiado. Porque no es un libro de cuento, no es un libro de fantasía. Es un libro que hoy tiene el poder de salvar, de rescatar todavía. Y la Biblia es inspirada por Dios para salvación, ¿verdad? Y le decía a Timoteo que desde niño ha sabido. Y yo pensaba, qué privilegio para muchos de nosotros que desde niño hemos aprendido las escrituras, ¿no? La han enseñado en casa, hemos ido a la escuelita. Cuando nosotros estábamos aburridos y veníamos y decíamos, estoy aburrido, decían, anda a leer la Biblia. Nosotros decíamos, ay, nos mandan a aburrirnos más todavía. Pero allá aburrido y todas veces lo agarrábamos y nos copábamos con la idea de Goliat, David y Goliat. Y la leíamos, porque no teníamos otra cosa para hacer. No había celular, no había Facebook, no había nada. Leíamos la Biblia. Pero ahora que somos grandes, no precisa que estemos aburridos ni que nos manden a leer la Biblia. Y en esos momentos más difíciles uno va corriendo a la Biblia. Señor, háblame, Señor, no entiendo, Señor. Pero tuvimos el privilegio desde niños de haberla aprendido, desde niños conocer la verdad. Y qué importante es. Y por eso hoy es tan atacada y no se quiere que los niños conozcan la verdad de la Biblia. Porque es un arma poderosa que no les permite hacer lo que ellos quieren en los niños. Porque si desde niños conocemos la verdad, estamos salvados como nosotros. Hay muchas cosas que hoy podemos distinguir de lejos y decir, eso no está bien, eso no es de Dios, eso es mentira, no, eso no me sirve. ¿Por qué? Porque desde niño conocimos la verdad. Y tenemos que orar para que muchos niños donde en este mundo quieren llenarlos de mentiras, que le hagan daño, tengan esa verdad desde niño, que puedan distinguir qué es verdad, qué es mentira, qué me sirve y qué no me sirve, ¿verdad? Porque decía en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué me van a decir que el libro de fantasía? Es esa parte de las armas espirituales que tenemos que dicen para destruir fortalezas, argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y hoy podemos ver que hay cierta altivez para pelear contra la palabra de Dios. Podemos ver grupos y movimientos que se levantan como muy rebeldes. La Biblia dice eso, yo hago esto. Soberbios, altivos, ¿verdad? Queriendo meter esa mentira como verdad.
pero el poder que tiene la Biblia, dice, es de derribar esos argumentos que se quieran levantar en las mentes. Y si se pueden levantar desde niño, mejor. Ya confundirlos desde niño con mentira sobre su identidad, sobre la familia. Qué mejor, ¿no? Que el diablo poder tomar esas mentes como fortalezas, ¿no? Porque cuando alguien lo meten adentro de una fortaleza, piensa, de acá no salgo, veo solo lo que me rodea. Y el diablo en las mentes trata de levantar fortalezas de mentira, donde uno no vea nada más que lo que él levantó y no poder conocer la verdad. Veíamos hace poco este muchacho que lamentablemente se mató con los 2 hijos, y en los audios él decía, porque lo probé todo, y no había salida, no había salida, decía él. Lo intenté todo. Y uno decía, mentira del diablo. A Cristo no lo conoció, a él no lo experimentó, porque hubiera tenido, sea cual sea su problema, una salida. Pero ¿cómo trabaja el diablo? Levantando fortalezas en las mentes, confundiendo, mintiendo, ¿no? Y haciendo ver no tener salida. Y si esa fortaleza puede llegar a alguien a la misma muerte, ese ping, otro para la bolsa, ¿no? Porque logró su cometido. Y así trabaja él. Y dice Juan, donde estábamos, ahí estábamos cerquito, Juan 8, 42 al 47. Dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Una característica de un hijo de Dios, ama a Jesús. Dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y yo pensaba, el arma que el diablo ha usado siempre ha sido la mentira. Porque si uno dice, ¿cómo trabaja el diablo? ¿Qué herramienta tiene? La mentira desde el Edén. Porque cómo pudo infectar, digamos, con el veneno, digamos, la mentira es el veneno que él tiene, ¿no? Y desde el Edén pudo infectar a toda la humanidad con una mentira, diciendo, coman que no les va a pasar nada, es mentira. ¿Y ellos qué hicieron? Creyeron la mentira. Y esa mentira infectó a toda la humanidad hasta el día de hoy. Y hoy, ¿cómo sigue trabajando el diablo? ¿Con qué sigue infectando mentes, corazones y vidas? Arruinándoles y puede llevándole a la muerte. Con la mentira. Entonces, ¿le sirve al diablo que nosotros tengamos el antídoto? Porque Juan 17:17, orando Jesús por los discípulos, decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, ¿cuál es el antídoto para el veneno con el que el diablo infecta al mundo? La mentira. El antídoto es la verdad. Y dice, tu palabra es la verdad. Podemos todos pensar diferente, decir uno yo tengo la verdad, otro yo tengo la verdad, otro, pero vamos a la Biblia. Y esta es la única que tiene la verdad. Por eso es atacada. Porque cómo los planes del diablo se pueden llevar adelante si hay un antídoto que está ahí todo el tiempo, evitando que el mal que él quiere hacer se logre. Entonces, ¿qué quiere hacer él? Quiere sacar este antídoto, nos quiere envenenar. Y por eso la mentira es algo que no puede estar en nosotros, porque dice, él les decía que ellos eran mentirosos porque eran del padre el diablo. O sea que el mentiroso tiene el ADN ¿de quién? Del diablo. No podemos ser hijos de Dios y amar la mentira. Y tomar la mentira como una herramienta que me sirve. Porque si yo tengo la mentira, lo que estoy teniendo es una herramienta de Satanás, con la que ha usado para destruir al mundo y la sigue usando. Yo tengo que aborrecer, como dice la Biblia, la mentira, no abrazarla. Y no en vano, en Apocalipsis hasta se detalla, por si queda alguna duda, de que está la mentira piadosa, de que no pasa nada. Se detalla en Apocalipsis, los mentirosos no van a entrar. Onda, por favor, nada con la mentira.
Dice en Apocalipsis 22, los perros no estarán, menos mal, dice mamá, allá en el cielo. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y sabemos por qué. Porque el que ama y hace mentira tiene como padre a Satanás, al diablo. Entonces esa es una característica que nos sirve para medirnos también. ¿Qué relación tengo yo con la mentira? ¿Yo vivo en la verdad o vivo en la mentira? Porque si vivo en la mentira, mi padre no es Dios. Por más que diga, como Jesús le decía a los judíos, ustedes dicen que mi padre es su Dios, pero si fuera así, me amarían, primero que nada. Y no hablarían mentira, hablarían verdad. Y me encanta pensar que la Biblia hoy sigue siendo como ese antídoto, por eso digo que es bueno desde la niñez que tengan este antídoto, porque vienen en las escuelas queriéndoles lastimar y hacer daño con mentira, pero ellos conocen la verdad. Y vamos creciendo, adolescentes, jóvenes, etapas difíciles donde el diablo quiere venir con mentiras, pero en nosotros está la verdad. Entonces vamos a tener un antídoto donde él va a querer todo el tiempo dañarnos, pero hay algo que no lo deja, es que tenemos la verdad. Y la verdad es que leyendo, ¿no?, todo esto acerca de la Biblia y de la persecución que muchos países aún hoy sufren, digo, qué tremendo que aquellos que más dificultad tienen para leerla y tenerla son los que más lo valoren, hacen lo que sean, ¿no? Veía videos donde decían buscan lugares subterráneos para congregarse, pero más me llamaba la atención que no solo decía, bueno, como nosotros digamos, vamos a juntarnos y bendecirnos porque como dice la Biblia, estar juntos con los hermanos es una bendición, aunque nos prohíban tenemos que buscar la manera, pero no solo dice que buscaban cómo reunirse, dice buscaban la forma de compartir su fe. Y digo, qué valiente, porque capaz que uno no comparte su fe en un país donde tiene toda la libertad, donde no le va a pasar nada, y ellos no saben si aquel que le va a compartir la fe, como dice acá, es parte de estos hombres traidores, que los van a traicionar. Pero dice, ellos tenían la necesidad no solo de buscar la manera de reunirse como leíamos, aunque está prohibido, hay copias en secreto en lugares que se dan. Y me llamaba la atención que buscaban las maneras más insólitas de no perder la Biblia. Dice que hacían costuras escondidas en la ropa. Y en esas costuras, en esas etiquetas escondidas en la ropa, dice que ponían pedacitos de la palabra de Dios, lugares donde nadie va a buscar, en una etiqueta, ¿no? Y se las ingeniaban para que no le falte la Biblia. Y yo pensaba, esas personas, si nos ven en este país, con todo lo que hacen para conservar y tener la Biblia, que nosotros la tenemos en un cajón así enterita, porque ellos tienen que ir poniendo, dice, y la memorizan. Porque si hay un lugar donde menos el diablo va a poder sacarnos la Biblia, es de acá. Yo digo, si hoy nos sacaran las Biblias, ¿con cuánto nos quedaríamos acá? Para memorizar y para agarrarnos de esos versículos. Pero ellos dicen que la memorizan, porque de acá no se la puede sacar nadie. Imagínense cómo está esa mente protegida, cuánto antídoto cuando el diablo quiere venir con la verdad, si tiene verdad, palabra. ¿Quién les puede entrar? Creo que por eso esa gente está tan fortalecida en medio de la persecución. Y a veces en medio de la persecución es donde más crecen, porque en su mente hay verdad. Y cuando el diablo quiere venir con una verdad de Dios, que es ese antídoto, ¿no? Y digo, ¿y de qué sirve si nosotros fuéramos picados por una serpiente venenosa y nosotros tenemos el antídoto allá en la repisa y no lo tomamos? ¿De qué nos sirve? Porque el veneno va a seguir haciendo su curso, va a llevar su curso en nosotros, nos va a hacer daño, hasta nos va a matar. Porque la cosa no es tener el antídoto ahí, la cosa es tomarlo. Y cuando tomamos del antídoto, entonces el veneno se va, ya no puede hacer su efecto. Entonces muchas veces quizás estamos desanimados, creyendo en la mentira del diablo, teniendo el antídoto a todo eso, porque lo tenemos allá, guardado. ¿Y de qué nos sirve? El daño, el diablo lo puede seguir haciendo porque tenemos el antídoto, y esa es otra manera de callar la Biblia, que la tengamos, pero que logre desanimarnos, ese mismo espíritu que intenta destruirla, que logre desanimarlo de tal manera que no tengamos ganas de abrir la Biblia, mientras que en otros lados se morirían por tener la libertad que nosotros tenemos para abrirla y para leerla. Entonces, si queremos
que ese daño que el diablo quiere hacer en nosotros a través de la mentira, con el veneno de la mentira, no surja efecto en nosotros. Tenemos que estar llenos de este antídoto, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y otras de las razones por las que él no quiere la Biblia está en Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice, otra vez entra la palabra en juego, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, habiendo creído en él, en Jesús, a través de la palabra oída, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y saben qué me representaba en esto Verónica? Verónica que vende, que Dios la bendiga con la rapidez que vende, porque ella sube, miren este lindo vestidito, y a los 2 minutos tiene un sello, vendido. Entonces cuando otra la ve dice, qué lindo, yo la quiero, a Silvana le pasó y llegó tarde, tiene, chin, le pertenece a otro. Por más que yo lo quiero, ya tiene un sello, otro me ganó de mano. Entonces, ¿qué pasa cuando oímos la palabra? La palabra nos lleva a Cristo, creemos en Él, viene el Espíritu Santo, nos sella. Y no tenemos un cartel vendido como en la ropa de Verónica, pero sí un cartel que dice comprado por la sangre de Cristo. Y cuando Satanás quiere venir a poseernos, dice, no puedo, está sellado, está sellado. Y eso pasa hoy a través de la palabra. La palabra sigue siendo un medio de salvación, porque dice, habiendo oído la verdad, creímos en él y fuimos sellados. Y ese sello hace que el diablo quiera venir a poseernos y no pueda. Se tenga que quedar con todas las ganas. Me ganaron de mano, ahora le pertenece a Cristo. Y muchas veces leía las arras de nuestra herencia, seguía de largo, pero me detuve a ver qué significan las arras de nuestra herencia. Y dice el significado de arras. En el original griego, que es arrabón, significa pago inicial, depósito o garantía. Era un término comercial. Cuando alguien compraba algo, daba un anticipo que aseguraba que luego pagaría el resto. Aplicado espiritualmente, la garantía de nuestra herencia, el Espíritu Santo, es el anticipo de lo que recibiremos plenamente en el cielo, la vida eterna y todas las promesas de Dios. Así como un comprador da un adelanto para asegurar la compra, Dios nos da el Espíritu Santo como prueba de que cumplirá su promesa. Es una seguridad para el creyente. Tener el Espíritu Santo es la certeza de que la obra de Dios en nosotros no quedará inconclusa. Es un recordatorio de que nuestra salvación no depende de sentimientos, sino de la fidelidad de Dios. El Espíritu Santo nos permite probar un poco de lo que viviremos en la eternidad. Paz, gozo, comunión con Dios. Es como un adelanto de nuestra vida futura con Él. Las arras del Espíritu son el anticipo y garantía de nuestra herencia celestial. Es la forma en que Dios nos asegura que lo que prometió se cumplirá. Amén. Oh, qué descansada. Pero gracias a Dios, porque el Espíritu Santo dice es un anticipo que nos garantía, ya está. Como aquel que seña algo diciendo voy a venir por él, me lo llevo, lo quiero, y por eso doy esta entrega inicial. No, dice el Espíritu Santo es una garantía de lo que Él comenzó lo va a terminar, no va a quedar inconcluso, de que Él va a venir por nosotros y de que tenemos ya asegurada esa herencia en Él. Y les dejo algo que está en Apocalipsis 4:6, que dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y me gusta porque acá dice el evangelio eterno. Por eso, como hablábamos hoy, el evangelio es indestructible.
No importa a lo largo de la historia y del tiempo, reyes, imperios, movimientos que se levantaron y que se seguirán levantando. El Evangelio, dice en Apocalipsis, es eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, no para algunos. Porque ahí hablaba acerca de Lutero, ¿no? Y Lutero le tocó estar en una época donde dice la Biblia no era permitida al pueblo. La Biblia estaba solo en latín. Y dice que el latín era un idioma que el pueblo no manejaba. Solo los sacerdotes, los obispos, los que eran muy instruidos, dice, tenían el latín. Y el pueblo no accedía a la Biblia. ¿Y qué pasaba con eso? Podían manipular al pueblo, haciéndole creer cosas que en la Biblia no estaban. Y hicieron de la fe un negocio. Entonces vendían esas indulgencias donde le hacían creer a la gente que para ser salvos tenían que pagar un precio por su salvación. Y que tenían que pagar un precio si querían sacar el alma de alguien en el purgatorio. Pero la gente no tenía la Biblia, tenían que creer en lo que le decían, porque estaba solo en latín. Y por eso Lutero, que ahí decíamos fue perseguido, por eso también dice que escribe la Biblia al alemán, que era un idioma que el pueblo podía manejar, para que la Biblia llegara a todos. Y él se puso a hacer las famosas 95 tesis acerca de la Biblia, un estudio, y como no había Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, el lugar donde se veían las noticias importantes dice que era en la puerta de la iglesia. Ahí se pegaban las noticias que el pueblo iba y leía. Entonces dice que ahí él puso esas 95 tesis para el pueblo que se resumían que para ser salvos no era por obra, no era por plata, no tenían que pagar nada. Decía es solo por la escritura, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo a Dios la gloria, como cantábamos hoy. Entonces acá dice, el Evangelio eterno fue predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. O sea, Jesús no vino para algunos, ni el deseo de Dios es que la palabra sea selectiva, como en los tiempos de Lutero que querían que los de allá arriba tuvieran la Biblia y el pueblo no, sino que es para todos y que podamos orar para aquellos que todavía no tienen el privilegio de tener la Biblia en su idioma, y bendecir a aquellos que se toman el trabajo de poder traducir la Biblia para que pueda llegar. Qué importante que alguien lo hizo para que nosotros hoy en español tuviéramos esta verdad. Y nadie pudiera hacer ningún negocio con nuestra fe, ni manipularnos, ni creer algo que no es, porque tenemos el alcance de la mano la verdad. Es solo abrirla, es solo leerla. Y para eso creo que tiene que ser como lo es la comida, ¿no? Allá el salmista decía en Salmos 119, 103, que bueno, a mí no me serviría ese ejemplo porque la miel, la verdad que no me gusta, un pollo con papa frita más, pero dice el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Dice, cuán dulces son, a él le gustaba la miel, a mí no, pero bueno, lo compara con algo que es deleitoso, sabroso, que le da. ¿Quién puede estar sin comer mucho tiempo? Yo no. A mí me encanta comer, ¿a quién no le gusta comer? Y la idea es que la Biblia sea para nosotros a nivel espiritual como una rica comida, que no podamos estar sin ella, que no sea como nosotros cuando éramos chicos, estoy aburrido de leer la Biblia, sino que sea un deleite, pasar tiempo, descubrir la verdad de Dios. Y mientras leemos y conocemos estructuras, fortalezas de mentira que se han levantado, que el diablo quiere usar, empiezan a caer, a caer, a caer, a caer. Empieza a funcionar el antídoto contra ese veneno que trae para desanimarnos. Y si puede apartarnos del camino de Dios, mejor. Y dice que a través de ella he adquirido inteligencia. Pablo le decía hoy, adquiere sabiduría para la salvación. Y esa inteligencia dice que por tanto ha aborrecido todo camino de mentira. En un mundo donde hay ese espíritu de mentira sigue operando, necesitaremos de la sabiduría y de la inteligencia de la Biblia para, en vez de abrazar la mentira como mucha gente hoy, se enorgullece de vivir en una mentira. Salen orgullosos de vivir en una mentira. Pero el Señor nos tiene que dar en estos tiempos sabiduría e inteligencia para aborrecer la mentira. Por ahí no es.
esto es un veneno del diablo, esto me lleva al infierno, por ahí no es, esto no es verdad, esto no me sirve. Pero no vamos a tener sabiduría, ni inteligencia, ni el poder para aborrecer la mentira, que va a ser una herramienta que el diablo va a seguir usando, que empezó en el Edén, y que no va a parar de intentar con las mentiras destruirnos si no leemos la palabra. Entonces creo que se entiende por qué es un libro el más perseguido de la historia, el más odiado, el más que se quiere exterminar, porque hay mucho poder acá, tenemos el antídoto. Todo lo que el diablo quiere usar para destruirnos, acá está el antídoto para todo. Entonces, ¿cómo el diablo va a querer que esta siga hoy vigente en nuestras manos, que sigamos teniendo este poder? Eso le impide todo el tiempo lo que él quiere hacer. Vamos a la Biblia y destruye sus planes. Y no puede llevar almas al infierno porque se están salvando. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra, porque creyeron en Cristo, porque fueron sellados por el Espíritu Santo, porque somos propiedad de Dios. Y por eso que nos ayude el Señor a entender que no es un libro para leer cuando tengo ganas. Y qué bendición tan grande tenemos. ¿Cuántos dieron su vida, como vimos ahí, por traducirla? ¿Cuántos sufrieron? Los quemaron, los estrangularon, por que esto llegara a manos de otros, que le llegue la luz, que le llegue la verdad, que le llegue la salvación. Que el Señor nos ayude a valorar, decir gracias Señor, porque la tengo en mi idioma, porque hoy todavía tenemos libertad para leerla, para compartirla, y porque sigo teniendo este antídoto que aunque el diablo quiera venir, le frustra todos los planes. Que podamos tomar de esto como algo delicioso todos los días. Amén, que el Señor les bendiga.